Muy buenas noches, señoras y señores. Es fácil entender por qué los causantes de la degradación de nuestra época tratan de convencernos de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Nos han hecho llamar bueno a lo malo, correcto a lo perverso, libertad a la sumisión y democracia al gobierno de una oligarquía degenerada. Dios nos parece una idea grotesca, pero creemos que nuestra voluntad es la que nos define como hombres o mujeres, a despecho de nuestra biología, nuestra anatomía y nuestra genética. Hoy vamos a echar un vistazo atrás a la época de la decadencia por definición, la del fin del Imperio Romano, esa que tantas veces nos sirve de ejemplo. Ojalá también nos sirviera de lección. Y en nuestra sección Desde Fuera, hoy venimos con un titular del diario ABC que dice: los niños a los que sí deporta Biden. Bueno, seguimos con el asunto de la degradación, hablando de Estados Unidos, porque allí, en flagrante incumplimiento de su promesa de no repatriar a los menores, el presidente Joe Biden está expulsando niños y reenviándolos a México. Y no solo eso, los envía a algunos de los lugares más peligrosos del mundo, como es el caso de la provincia mexicana de Chihuahua. Ya lo hizo Obama, el presidente que más inmigrantes deportó, un Nobel de la Paz con tantos premios como guerras desencadenó. Estamos seguros de que Biden habrá de ser un digno líder del Partido Demócrata, ese que ha metido a los Estados Unidos en todas las guerras. Wilson en la Primera Guerra Mundial, Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, Truman en Corea, Kennedy y Johnson en Vietnam y Obama en otras 7. Aunque Biden, en justa correspondencia con su militancia demócrata, ha dado muestras de una marcada disposición a la violencia, por el momento se conforma con deportar niños, algo que no sé si conmoverá lo suficiente en Podemos Andalucía a Teresa Rodríguez. Me da a mí que los pequeños mexicanos bajo la administración Biden no le conmueven de igual forma que los carteles de los menas en el metro de Madrid. Igual es porque Biden los expulsa, pero sin odio, ¿eh? En fin, como decíamos en el editorial, muchas cosas nos asemejan al mundo romano en su fase más decadente, sí, pero hay otras también que nos separan. Los paralelismos, con todo, no son siempre tan sencillos. Es difícil establecer cuándo comenzó la decadencia romana. Desde luego, el siglo II está considerado el de mayor esplendor de la historia romana. No pocos de los mejores emperadores se dan cita en él, como Adriano, Trajano, Antonino Pío o Marco Aurelio. Y si bien no está exento de desgracias como la peste, se vivió una cierta prosperidad en el marco de la llamada Pax Romana. Es también el momento en el que Roma alcanza su máxima expansión territorial y en el que el cristianismo, hacia el final de la centuria, empieza a tener verdadero impacto en la vida del imperio. El siglo III ya puede considerarse decadente con su falta de estabilidad política. Hasta 28 emperadores se sucedieron entre conspiraciones, asesinatos y golpes militares. Esas convulsiones vinieron acompañadas de intentos secesionistas en los extremos oriental y occidental del imperio, que no cesarían hasta Aureliano, en el 274. A final del siglo III, Diocleciano buscó descentralizar el imperio, ordenó amurallar las ciudades, se disparó la inflación e inició la última persecución de los cristianos. Entretanto, los godos invadían el limes danubiano y saqueaban los Balcanes. La crisis demográfica se acentuaba y los campesinos se pusieron en manos de los grandes propietarios, lo que acabaría conduciendo al feudalismo siglos más tarde. Y es que ya durante el siglo I los pequeños agricultores italianos no podían competir dado el auge del comercio con los precios de los productos extranjeros y tuvieron que vender sus propiedades a los acaudalados romanos capitalinos, que estos utilizaron como fincas de recreo. No cabe duda de que el siglo IV era ya un siglo abiertamente decadente si tomamos de referencia la época clásica y aún más el que le siguió, que fue el fin político de Roma. Tenemos esta noche con nosotros a don José María Sánchez Galera, autor de La Edad de las Nueces, libro sobre los niños en el Imperio Romano, pero que es muchísimo más amplio que los niños en el Imperio Romano. Casi podríamos hablar de la sociedad del Imperio Romano, en realidad, tomando un poco de pie a los niños. Un libro fantástico, verdaderamente. Don José María, muy buenas noches, antes que nada. Buenas noches, Fernando. Bueno, vamos a ver, no cabe hacer un paralelismo exacto entre dos épocas históricas de un modo absolutamente calcado, digamos, porque ni la historia se repite de un modo idéntico, ni las causas son siempre las mismas, aunque en general sí suelen serlo más las consecuencias.
Sí, hace 100 años editó Oswald Spengler La decadencia de Occidente, y ahí planteaba que la historia se repite con calcos, y él en su análisis intentaba localizar cómo todo iba como un engranaje de una época a otra. Es una interpretación probablemente un poquito forzada, con la que yo al menos no estoy de acuerdo. Sí que es interesante, digamos, el planteamiento o la perspectiva general que él podía trasladar. Hoy en día, uno de los problemas que quizá hay en algunas corrientes, y sobre todo en el modo como los gobiernos plantean la historia, es que no se quiere ver la historia como una especie de caso práctico de lo que es el ser humano. O sea, el ser humano lo podemos entender con una serie de filosofías, o como hacen las escuelas de negocio, con el caso práctico. Pues la historia nos da el caso práctico. ¿Qué es lo que sucede con memoria histórica y todo ese tipo de procesos? Que no se quiere conocer el caso práctico tal como es, con sus complejidades, y como dices tú, con esas diferencias que puede haber de una época a otra, sino que se quiere decir, no, aquí vamos a ir con un esquema de buenos malos, con lo cual en el fondo nunca puedes aprender de la historia. La historia no es un calco de una época a otra, pero nos da muchas pistas de lo que somos, de lo que es el ser humano, y por lo tanto, como se ciertamente es una maestra que siempre nos va a dar orientación para nuestro tiempo y para lo que podemos hacer de aquí a nuestra generación. Hablaba usted hace un momento de memoria histórica. En los tiempos de Roma, no solamente en Egipto también se hacía, existía la llamada damnatio memoriae, que nunca se llamó así en su época, hay que decirlo, que es una expresión de 17 siglos después o 18 siglos más tarde, pero que bueno, viene a significar que lo que había era una borrón y cuenta nueva, un destruir, un deshacer toda la obra anterior heredada, porque el emperador en cuestión fuese pues, políticamente incorrecto, porque no interesase mantener su recuerdo por diversas razones, porque la verdad es que las razones variaban de uno al otro. Bueno, esto que nos ha parecido siempre una barbaridad, porque lo es el espíritu que nutre realmente la memoria histórica. Es un espíritu absolutamente de damnatio memoriae o de los talibán. Sí, bueno, aquí yo haría una pequeña diferencia entre lo que es la damnatio memoriae de la antigüedad, en la que no solo es evidentemente es borrar la memoria de un César y todas sus obras, porque tengamos en cuenta que la mentalidad gentil, al borrar la memoria de alguien, en cierto modo es como si borrara su persistencia en el más allá. Es decir, había también un punto, digamos, religioso o espiritual implícito en borrar esa memoria. Ahora, ¿qué es lo que se pretende con borrar la memoria? Lo que Orwell nos explicaba en 1984, es reescribir la historia, porque al reescribir la historia lo que estás haciendo es decir cómo es el ser humano. Siempre ha habido buenos y malos, siempre ha habido opresores y oprimidos, hasta que hemos llegado nosotros, que somos los que hemos establecido el fin de los tiempos, etc., ¿no? Eso es lo que subyace dentro de lo que sería la memoria histórica tal como hoy se plantea. Comentabas lo de los talibanes. Hace 20 años, cuando en Afganistán los talibán, o mejor dicho, talibán, que es una palabra que es plural, talibanes sería un plural del plural, ¿no? Son los estudiantes, porque talib es el estudiante. Además, se supone que es un estudiante de estudios islámicos, se entiende, ¿no? Bueno, que es a lo máximo lo que se puede aspirar en ese tipo de planteamiento en el que se movían estos personajes. Entonces, nosotros nos asombrábamos, nos escandalizábamos de que destruyeran estatuas. Aquello de Bamiyan, la destrucción de los budas, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, en este último año y medio ha habido una marejada por todo Occidente, especialmente en Estados Unidos, de destrucción de estatuas. Y la reacción de las instituciones es incluso estar de acuerdo con eliminar esas estatuas. Los talibán lo que hacían era eliminar las de Buda en Afganistán, y nosotros lo que hacemos es eliminar lo que se denomina estatuas de los viejos hombres blancos heterosexuales. Es muy largo el tipo de compendio que se pone para descalificar, pues desde Cervantes o Fray Junípero de Serra hasta Shakespeare. Hay facultades de destacadas universidades donde el plan de estudios está completamente remodelado, porque lo que se dice es que Shakespeare, Cervantes, o Beethoven, sí, o Mozart, son representantes del heteropatriarcado, y lo que hay que hacer en la universidad es mostrar la diversidad, con lo cual no hay que mostrar calidad literaria o artística o humanística, lo que hay que mostrar es únicamente diversidad. ¿Y eso cómo se hace? Eliminamos al 80% de lo que hay en el plan de estudios e integramos a otra gente que lo sustituye. Homero, por ejemplo, es un personaje que está ya prohibido en ciertas universidades de Estados Unidos, precisamente porque es pues eso, heteropatriarcal o esclavista. Bueno, todo el catálogo de pecados que hoy en día se entiende que puede representar Homero o que puede representar cualquier personaje que nos dé la gana de la antigüedad. Bueno, qué mayor diversidad que la excelencia y la basura, ¿no? No hay mayor diferencia
sino de una cosa a otra, o de una cosa a otra, que entre la excelencia y la basura. Hoy estamos destruyendo la excelencia para imponer la basura, porque es la mayor muestra de diversidad. Bueno, sacaremos la conclusión de que los orígenes de la decadencia están siempre en un periodo de esplendor. En definitiva, de la abundancia, de la prosperidad, nace la sociedad que ha de, en fin, destruirlos, ¿no? Que ha de acabar con ello. Así, por ejemplo, el auge del comercio en el siglo I fue un factor desencadenante de la venta de tierras por parte de los campesinos en la península italiana y se produjo un fenómeno muy parecido al de la desamortización en España de 1836, cuando los ricos los ricos de ciudad se convierten en rentistas de las antaño tierras de los campesinos y ahora, pues, en fin, fincas de disfrute para esa casta, para esa capa social urbanita. Y hoy también sucede, me parece que hace tiempo salió una noticia, más que publiqué algo relacionado con que Bill Gates, una de las actividades en las que estaba más involucrado era en ir comprando tierras por todo Estados Unidos. Sí, señor. Tampoco es que haya comprado tierras por extensión equivalente a lo que es Francia o Italia. Creo que es la mitad de lo que sería la provincia más pequeña de España, que es Guipúzcoa. Es decir, pero aún así es... Total, es el mayor terrateniente, de hecho, de Estados Unidos. Sí, pero... Para que veamos la escala, o sea, no es que digas posee la mitad del territorio, no, es el mayor terrateniente, pero aún así, afortunadamente, todavía no hay un oligopolio excesivo en este aspecto. En el siglo I, además esto lo comenta Marcial con mucha gracia en algunos de sus poemas, lo que se produce es que, como es un mundo, vamos a decirlo de una manera un poquito simplista, con un capitalismo muy desarrollado y hay un fuerte comercio de todas las provincias, especialmente de Egipto, de Libia y demás, llega una gran producción de grano y en general una gran producción agrícola, la agricultura la base de toda la economía de la antigüedad. Lo que sucede es que al haber tanta cantidad bajan los precios y cuando bajan tanto los precios lo que sucede es que los pequeños agricultores italianos no pueden competir. Se arruinan, claro. Esto lo podemos ver, por ejemplo, si vamos a una frutería y nos fijamos, por ejemplo, en el origen de determinadas frutas. Veremos que cada vez hay una mayor amplitud y que sobre todo pues, de países como pueden ser Sudáfrica o Turquía, etcétera, nos viene mucho producto. Las personas que es lo que podemos hacer siempre, que es comer mucha legumbre, como hacían nuestros abuelos, ¿no? Lentejas, garbanzos, si nos fijamos en la parte de atrás, cuando vayamos a comprarlas, veremos que habitualmente lo que pone es origen Estados Unidos, Canadá o Turquía. Origen España es muy raro. Muy raro. O sea, uno tiene que buscarlo y le va a costar el doble de precio. Es el mismo fenómeno que sucede antes. Cuando lo que se impulsa, y probablemente con algún motivo razonable, el comercio a gran escala, que abarata los precios, eso va a tener unas víctimas, ¿no? Que es como se dice ahora, las víctimas de la globalización. Vale, pues en lo que es el equivalente a la globalización en el siglo I, en Italia eran los pequeños propietarios de tierras, no podían competir con precios y al final lo que tienen que hacer era vender las tierras y, como decíamos, habitualmente lo compraban a gente rica que lo quería era una especie de hacer de turismo rural durante sus vacaciones. Entonces se montaban, entonces eso ya era un terreno que ya no producía, sino que era un espacio de esparcimiento, donde pues uno a lo mejor invita a sus amigos, será algo parecido a como ahora mismo sucede en algunas zonas costeras. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeño, detrás de donde yo veraneaba, había una fábrica de caña de azúcar, porque toda la cosa estaba llena de caña de azúcar. Hoy en día solo queda en toda España, creo que, una fábrica de caña de azúcar. ¿Por qué? Porque hemos sustituido eso por urbanizaciones. Podrá estar mejor o peor, pero es algo muy similar a lo que ya sucedía en el siglo I. Esto no le pasará a Bill Gates seguramente. Pero bueno, cuidado que le vienen mal dadas, ¿eh? Con el divorcio. Está volviéndose la corriente contra él. Algo habrá hecho, porque estas cosas no pasan porque sí. Ahora no empieza a salir las relaciones con Epstein, en fin, con antiguas empleadas suyas. Bueno, vamos a ver, el siglo II es el último gran siglo de Roma y es el mayor, probablemente, siglo de Roma, el último siglo de esplendor cultural, es la Pax Romana y políticamente, en términos generales, es un siglo de buena administración y de magníficos emperadores. De hecho, se entiende que es el siglo del esplendor en todos los aspectos posibles. La máxima expansión territorial también. Sí, con Trajano se llega a tener conquistada incluso Mesopotamia. Lo que pasa es que los emperadores de después empiezan a hacer un cierto repliegue y ya tanto Adriano como Antonio Pío, por ejemplo, entre la frontera de lo que hoy en día es Escocia e Inglaterra, tienen que establecer una muralla que va de costa a costa. Pero Adriano. Efectivamente, hay dos, uno el de Antonio Pío y otro el de Adriano, ahí mismo. Y de hecho, el sitio por donde transcurre hoy en día prácticamente sigue siendo la frontera Inglaterra-Escocia. Es decir, es algo muy llamativo, tangible, ¿no? sí.
Entonces, son los grandes emperadores, como decimos, desde Trajano hasta Marco Aurelio. Por cierto, esa dinastía, la Ulpioelia, es de origen hispano, sí. Lo cual también indica que es un imperio humanístico, es decir, es un imperio en el que ya no son los italianos, los romanos los que gobiernan. Después de estos emperadores va a haber africanos, va a haber sirios. Es decir, la idea de universalidad de ciudadanía se va a hacer realidad, empezando con estos emperadores que están plenamente romanizados, pero al mismo tiempo que no están imbuidos quizá de los defectos de las generaciones previas, de las dinastías previas, ¿no? Sino que, digamos, se mantienen más fieles a una serie de valores más puros o más tradicionales, de mayor moderación. El problema es que una serie de reformas que se podían hacer por motivos diversos no se acometieron y que además irrumpieron, por ejemplo, una serie de pestes terribles que ya iniciaron uno de los momentos de mayor golpeo en la demografía, y luego aparte algunas de las incursiones de bárbaros que van a ser muy breves pero van a comenzar ahí, con lo cual se empieza ya a dañar el comercio y se empieza a dañar todo lo que va a suponer la estructura de lo que había sido ese esplendor. Y es el siglo III, el siglo de la crisis, es una crisis continua en términos políticos. Hay casi 30 emperadores, el tiempo que están lógicamente en el poder es muy breve. Hay personajes como Heliogábalo, por ejemplo, que parece ser un antiguo un sacerdote muy jovencito por otro lado y de una sexualidad ambigua, que traen de un culto solar del Oriente. Y hay solo dos emperadores, Aureliano y Diocleciano, digamos, que bueno, tratan de reconducir todo aquello de cómo pueden, pero parece que las circunstancias terminaron imponiéndose. Es una época de, podemos decir, constante golpe militar, ¿no? Es decir, el sistema de gobierno, podemos decir, en esa época es el golpe militar. Todos los golpes militares habitualmente llevan a una serie de represiones muy duras. Alejandría y su fantástica biblioteca tiene uno de los momentos más complicados de toda su existencia, y el uso que podemos decir de Alejandría de gran parte del imperio. Esto repercute en la transmisión de la cultura, repercute de modo negativo en la educación, en el comercio, en todo. Y luego también implica algo que acabamos de decir, pero en lo que hay que profundizar. En la época de Cicerón, los civiles están por encima de los militares. Hay un dicho que es: las armas deben inclinarse ante la toga. La toga es el vestido típico romano, sobre todo el de los senadores. Aquí va a suceder lo contrario, se militariza el imperio, con lo cual lo que podía haber, digamos, de clases dirigentes arraigadas, eso ya prácticamente, no digo que desaparezca, pero queda ya muy en segundo plano, porque se militariza la forma de gobierno y porque en el siglo siguiente, además, el ejército va a recaer sobre todo en extranjeros, con lo cual las instituciones ya se desfondan plenamente. Nos queda apenas un minuto, pero es también el momento del siglo II, comienzos del siglo II, con Caracalla, cuando se extiende la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, se universaliza, digamos, y también es un síntoma. Es un síntoma justo de lo que comentábamos, ¿no? Cuando en el año 212 él decide esto, da como un último paso después de los que se habían venido dando durante unos 250 años. Tengamos en cuenta que en el siglo I en España se produce, digamos, una conmoción precisamente por eso, porque hay algunos que dicen: queremos ser igual de romanos que vosotros, tener los mismos derechos. Eso concluye en el siglo III con Caracalla. Lo que pasa es que ya es una ciudadanía, digamos, algo menguada, es decir, el poder efectivo que se tiene va a ser menor, porque van a ser los militares, y sobre todo los militares extranjeros, los que se hagan con el gobierno. Nos vamos a publicidad, pero vamos a continuar hablando de esto con quien mejor sabe contárnoslo, con don José María Sánchez Galera, la caída del Imperio Romano y los paralelismos que tiene con nuestra época. Volvemos enseguida. La decadencia romana es tomada como referente de otros periodos a los que se supone de parecidas características, y algunas de ellas verdaderamente lo son. La moralidad, la inmigración, la milicia, la libertad, ayer y hoy. En cierto modo, y en lo que hace a las costumbres sociales, ya desde el final de la República se acumulaban las denuncias acerca de la corrupción de las prácticas morales. Ovidio, Horacio o Juvenal lamentaban la caída de la natalidad, el abandono de niños y el aborto, y las censuraban como inaceptables para el conjunto de la comunidad. Era raro que las familias tuviesen más de un hijo y era frecuente que se deshiciesen de las niñas. Las medidas adoptadas por Augusto para promover la natalidad y blindar a las familias no dieron resultado. Los romanos ya no deseaban tener hijos, algo que les hacía la vida más incómoda, al menos a corto plazo.
El ejército romano, que durante siglos se había bastado con los voluntarios para cubrir sus demandas, desde finales del siglo IV tuvo que aceptar la presencia de tropas extranjeras en su suelo al servicio de Roma, como fue el caso de los visigodos con Teodosio a cambio de tierras y dinero. El peligro procedía del hecho de que los mandos de estos ejércitos estaban constituidos por sus propios oficiales, y así los generales extranjeros terminaron imponiéndose a unos débiles emperadores convertidos en poco más que títeres. No puede trazarse una historia lineal en la que el proceso de decadencia, una vez comenzado, es imparable, sino que a lo largo del tiempo se alternan periodos de distinto signo. Así, el siglo II, considerado el punto culminante de Roma, vivió una terrible peste traída por las tropas de Marco Aurelio, acompañando a un estancamiento de la ciencia y la tecnología. En el siglo III, al tiempo que la inestabilidad política se apoderaba de Roma y se depreciaba la moneda, también se reducía la esclavitud y se ampliaba la ciudadanía. Y el siglo IV, considerado abiertamente decadente, en gran parte lo es visto desde la perspectiva del romano clásico, pero resulta ser también la centuria de Constantino, la de Agustín de Hipona o la del Concilio de Nicea. Desde el siglo IV, la entrada de pueblos extranjeros adquirió unos caracteres masivos que Roma no pudo frenar, pero que tampoco promovió. Los visigodos se establecieron en la Galia y en Hispania, los francos en la Galia y los ostrogodos en Italia. Britania se perdió tomada por anglos y sajones, pero los visigodos nunca pasaron de constituir el 5% del total de la población hispana y durante mucho tiempo fueron una minoría dirigente al margen de la población. Este fenómeno migratorio presentó unas características muy determinadas. Los invasores se cristianizaron y adquirieron la superior cultura romana de forma entusiástica. La profunda modificación que vivió el mundo romano fue, sin embargo, congruente con su propia naturaleza integradora. Así, Orosio y San Agustín percibieron la decadencia como una oportunidad, tanto de convertir a la fe cristiana a los extranjeros como de construir un mundo más libre. Roma rechazó a sus dioses tradicionales, a los gladiadores, a la efusión gratuita o lúdica de sangre, a la esclavitud como sistema y a la desigualdad natural, y se transmutó en cristiandad. Lo que hoy vivimos en Occidente no es una vuelta al paganismo, sino una apostasía generalizada. Bueno, José María, hay evidentes paralelismos, hay también diferencias con la época de Roma, no podemos trazar un paralelismo absolutamente clavado, por decirlo así, y una diferencia esencial es que esa decadencia final de Roma vino acompañada de un surgir poderoso de la Iglesia, que en gran parte retomó su legado, mientras que ahora no nos encontramos precisamente en esa situación. Esa es probablemente una de las 2-3 grandes diferencias entre la situación actual y lo que algunos autores franceses denominan la antigüedad tardía. Por cierto, algunos de los autores franceses actuales denominan a nuestra época modernidad tardía. Robert Radecker lo hace y creo que Mathieu Bocotet también, ¿no? Es muy interesante consultarlos, ¿no? La Iglesia en aquella época es una fuerte terrateniente, y esto se debe a una serie de motivos que se retrotraen, digamos, a la propia fundación de la Iglesia. La Iglesia en sus primeros siglos tiene una predicación muy clara, muy contundente. De hecho, esa claridad y esa contundencia es lo que lleva al martirio de miles de cristianos. Y si leemos los textos de muchos de los padres de la Iglesia, lo que vemos es una confrontación con los autores gentiles. Es decir, no se dice, bueno, vamos a intentar llegar a un consenso. No, lo que se dice es, podemos estar de acuerdo con vosotros en 2, 3, 4 cosas, pero estamos radicalmente en contra, por ejemplo, del culto a los ídolos. O sea, de hecho, lo que hace que haya una oposición tan dura tiene que ver sobre todo con el culto a los ídolos, que es una cosa que hoy en día a nosotros parece que nos daría bastante igual. Fruto de esa Iglesia que es clara en lo que dice, es un proselitismo muy asentado, un crecimiento cada vez mayor. Y como además la Iglesia no solo tiene una actividad, vamos a decir, pastoral, sino también tiene una actividad social, van a nacer los hospitales, los orfanatos, los monasterios en torno a los cuales va a haber una enorme tarea educativa, pues la Iglesia necesita un propio patrimonio con que mantener todo esto. Desde los inicios del cristianismo, los fieles cristianos, de modo voluntario,
van dando parte de su riqueza o de sus tierras a la Iglesia, y eso es lo que va constituyendo el patrimonio de la Iglesia, sobre todo también a base de muchas herencias. Mucha gente entiende que lo mejor que puedes hacer con tu dinero es contribuir a este proyecto, a esta tarea, pero lo haces convencido precisamente porque la predicación de la Iglesia es una predicación, digamos, de un convencimiento que arrastra, es decir, no es una idea tibia ni mucho menos. Por lo tanto, una cosa es lo que lleva al otro. ¿Eso qué es lo que hace? Que cuando, digamos, el Estado romano, por decirlo de alguna manera, se desfonda, la gran institución que se mantiene es la Iglesia. De manera que la cultura se transmite a través de la Iglesia, la educación la lleva la Iglesia, y además todas las actividades, podemos decir, asistenciales recaen en la Iglesia, con lo cual eso compensa una serie de situaciones delicadas en crisis, como es la pobreza, pero también ese poder de la Iglesia es lo que hace que sea una gran, digamos, negociadora o intermediaria con respecto a los invasores en su proceso de conversión. La España visigoda es el gran ejemplo. Lo que se establece es una especie de intento de negociación entre la clase dirigente visigoda y los concilios que están formados por obispos. Y de ahí es como se va intentando gobernar a la sociedad. Bueno, el cristianismo fecundó esa sociedad romana, clásica en general, lo que, bueno, dio lugar, en parte recogiendo, en grandísima parte recogiendo su legado y cristianizándolo, reinterpretando, que no adulterando, sino reinterpretando, adecuando y aceptando, por ejemplo, el platonismo, prolongó en el tiempo esas enseñanzas clásicas. Lo que asistimos ahora no es a nada parecido, en mi opinión, desde luego, no es a la asunción de un determinado legado civilizatorio, sino a su destrucción. Estamos ante una anticivilización, estamos ante la barbarie. Es un proceso muy diferente al que se vive en el siglo IV, en el siglo V. Lo que tenemos ahora es que efectivamente los propios gobiernos y las propias élites son las que impulsan la destrucción de la civilización, que es una cosa que, digamos, choca y que es difícil de encontrar en otras épocas. Y en su momento la Iglesia había sido un contrapeso. Es más, la Iglesia a lo largo de toda su historia habitualmente siempre ha sido un contrapeso a los excesos de los emperadores, de los reyes, de los príncipes. De ahí tenemos la famosa disputa en la Edad Media entre los obispos y los príncipes. El martirio de Thomas Becket. Lo que hace él es defender la posición de la Iglesia frente al rey, y eso es lo que le vale el martirio. Que no es exactamente la posición de la Iglesia hoy ante los poderes del mundo. El otro día, en una cadena de televisión vinculada de alguna manera a la conferencia episcopal, había un programa no de debate, en realidad de coloquio, con respecto a temas culturales, de tendencias y demás. Entonces, los invitados en un momento llegaron a decir que es mejor ocultar los signos religiosos cristianos para no incomodar. Es el mensaje opuesto al que no solamente había en la antigüedad, y es esa Iglesia de los mártires, sino el que ha habido a lo largo de todos los siglos. En ningún momento dado la Iglesia se ha planteado decir, oye, vamos a dejar de predicar lo que siempre predicamos para no incomodar a nadie. De hecho, la predicación de la Iglesia, quizá así lo entendamos mejor la diferencia de aquellos tiempos a lo que una parte de la Iglesia hace hoy, es que la Iglesia predicaba a Cristo resucitado. Y Cristo resucitado es la definición de amor, solidaridad, libertad y todos los valores que queramos decir. Es decir, una vez que tenemos a Cristo resucitado, de Él vamos a definir todo lo demás. Hoy en día muchos entienden que para estar cerca del mundo, para congraciarse con el siglo, lo que hay que hacer es eliminar de la ecuación a Cristo resucitado y quedarte con esas palabras que es con las que se parece que se puede llegar a algún tipo de convenio, acuerdo, etc. Y uno de los problemas es que a veces es difícil distinguir cuando un texto está escrito por el siglo, es decir, por los poderes del mundo ajenos a lo que predica la Iglesia, y cuando están escritos por determinados autores eclesiales en la actualidad. Afortunadamente no son todos así. Hace 1 año y medio estuvo en Madrid e impartió 2 conferencias, una a la mañana y la otra a la tarde, el cardenal Robert Chará. Y él dijo, o sea, es su opinión, yo la puedo suscribir o no, él dijo, la Iglesia está en la peor crisis de su historia. Él, asumo que conoce la historia de la Iglesia mejor que yo, pero lo que seguro que conoce mucho mejor que yo y que tú y que nuestros espectadores,
es la situación actual de la Iglesia. Es decir, porque Desde dentro. Claro, ya 20 años en la curia. Indudable. Entonces, él decía eso, y yo entiendo que si lo decía era por algún motivo. Y él decía que los grandes temas en los que tiene que entrar la Iglesia son educación, sacramentos y lucha contra la ideología de género. Esos son los temas que a él le parecían importantes. Él dijo explícitamente que ecologismo y migración le parecían asuntos secundarios. Bueno, en alguna ocasión ha hablado también contra la emigración, animando a Europa a que preserve su identidad y que para eso necesita también una determinada composición étnica, por decirlo así, ¿no? Es decir, que lo contrario sería renunciar a lo que es. En fin, ante la quiebra del Estado, lo cierto es que en aquel momento la Iglesia asumió una serie de funciones que luego mantendría a lo largo de los siglos y se le acusaría de haberlas monopolizado, como puede ser la atención a los pobres o la educación, los hospitales, etcétera, cuando en realidad, como digo, lo que hizo fue asumir precisamente aquello que el Estado ya no podía atender. De hecho, Juliano el Apóstata, de una forma bastante preclara, lo que dice es que si queremos acabar con el cristianismo, lo que tenemos que hacer es asumir sus funciones asistenciales, porque son claves para, digamos, ese predicamento que tiene la sociedad romana. Sí, y de hecho, como comentamos, el patrimonio de que disponía la Iglesia, que es lo que permitía financiar todo y tener su propia independencia, su propia autonomía, es decir, cuando tú tienes tu propio dinero eres libre porque nadie te puede imponer lo que tienes que hacer. Eso se ha mantenido en España hasta el siglo XIX, que es cuando aparecen las desamortizaciones. En Inglaterra, Alemania, en otros países aparece antes porque las desamortizaciones se vinculan a los procesos de ruptura con Roma. Uno de los problemas que tiene la Iglesia en la actualidad es que debido a una crisis de vocaciones que es innegable, muchos de esos inmuebles, o muchas de esas tierras o gran parte de ese patrimonio no se puede mantener. De hecho, ha salido una noticia reciente en el diario El Mundo, si no me equivoco, en la que se dice que el arzobispo de Barcelona va a decidir el cierre del 75% de sus parroquias. Es decir, van a quedar una de cada 4 en funcionamiento. Esto se une a que Cataluña es la región española más descristianizada. Hace como unos 15 años escribí un reportaje sobre la situación de la Iglesia en España y parecía esperanzadora en aquel momento porque todavía un alto porcentaje de personas se declaraban católicos, todavía había un porcentaje significativo de personas que iban a misa. En la actualidad esos datos no tienen nada que ver. Es decir, en solo 15 años la sociedad española ha dado un paso enorme en descristianizarse, que sobre todo es no solo ya eliminar la educación religiosa y demás, sino dejar de asistir a misa. Eso es lo que entiendo que yo entiendo que determina qué es un católico. Es decir, puede ser o no practicante, pero el porcentaje de practicantes tiene que ser mínimamente significativo para que se mantenga la vida de la Iglesia. Entonces, en consonancia con estos datos que han ido apareciendo, con esta evolución de los últimos, sobre todo 15-20 años, pero viene desde hace una generación o dos, tenemos muchísimos seminarios en España que están vacíos y como sucede, como digo, en Barcelona, pues se tienen que cerrar esas iglesias. ¿Qué sucede? Que luego esos edificios se acaban vendiendo. Con lo cual, ese dinero es pan para hoy y hambre para mañana. Decrece la autonomía de la Iglesia, la capacidad de sobrevivir al margen del poder secular. Exacto. Y aumenta su dependencia del poder político. Bueno, otra de las características permanentemente citadas en estos paralelismos trazados entre el final de Roma y nuestros días es el del fenómeno migratorio, que ciertamente pues, presenta ese parecido, pero que se produjo de una manera bastante diferente o muy diferente a la que está sucediendo hoy. Sí, yo diría que entre las dos diferencias que podemos anotar dentro de las muchas, una es el porcentaje, se comentaba antes en el vídeo, que los visigodos que entran en España llegan a superar el 5% de la población. Hoy en día España tiene población nacional, deben ser unos 38 millones y hay prácticamente 10 millones de población que es de origen extranjero. Estamos hablando de unas magnitudes muy diferentes y además tenemos en cuenta que esto se ha producido en 30 años. Es decir, para encontrar un fenómeno de inmigración a una escala tan enorme, tenemos que irnos a la entrada de los celtas, 1000 años antes de Cristo. Es algo que, por lo tanto, nos sitúa en un ámbito que es muy diferente. Y lo segundo es que la Iglesia, entonces, como también se ha comentado en el vídeo, lo que tiene claro es que tiene que cristianizar a esta nueva población. Y gracias precisamente a que se cristianiza esta población, hay una continuidad civilizatoria. Lo romano como tal desaparece, pero todo lo que era la civilización que había creado Roma, con su cultura, con el derecho, etcétera, eso pervive gracias a que la Iglesia lo mantiene en sí, pero sobre todo consigue que esa nueva población
abrace la fe en Cristo. Hoy en día no estamos viendo que se produzca ese fenómeno. En Francia hay un número enorme de ciudades, como puede ser Burdeos o como puede ser París. Si nos vamos a Bélgica, lo encontramos en una serie de barrios, vamos al barrio de Molenbeek. Lo vamos a encontrar por toda Europa, en muchísimos lugares donde hay muchas más mezquitas en funcionamiento que iglesias. Así es. Bueno, tampoco querían los romanos en los últimos tiempos ya servir en el ejército y echaban mano cada vez más de una milicia multinacional, podemos decir. También eso tiene un enorme paralelismo con lo que está pasando en nuestro tiempo, que vemos los ejércitos occidentales, el propio ejército español, donde hay un altísimo número de personas procedentes de otros lugares del mundo en general, no solo en España, pero también de forma muy significativa. Sí, no solo se da esta similitud, sino que en el caso actual lo que también hay es un decrecimiento, digamos, o un decaimiento del sentimiento nacional. Las encuestas que habitualmente se suelen publicar de hasta qué punto usted considera que su país es un país importante, está orgulloso de su país, España es el país que suele tener el porcentaje más bajo de estima de autoestima. por lo que tiene mucho que ver con el tema de la memoria histórica, con que la izquierda siempre se ha mostrado alejada de la historia de España, porque no se identifica con Hernán Cortés, ni con Isabel la Católica, ni con Recaredo, y bueno, me da igual el personaje que queramos, porque no se identifican prácticamente con nadie, menos con Manuel Azaña, y aún así a veces Sí. lo ponen entre comillas, ¿no? Sí, porque hay veces en que no era tan como Largo Caballero, ¿no? Y en la actualidad pues sucede algo similar, precisamente esta gran afluencia de población foránea. En la siguiente generación lo que ha hecho es crear como un nuevo país. En Francia se habla de la tercera Francia, la primera Francia, la Francia de siempre sería la Francia republicana o la Francia de izquierda si queremos, y la otra sería la de derechas o la tradicional, me da igual como lo queramos plantear. Y esta tercera Francia es, digamos, la hija de la inmigración, y muchos dicen, a ver, se han nacido aquí, son franceses, nadie los puede echar, nadie puede decir que no son franceses. La cuestión está en que es un segmento muy destacado de la población que no se identifica con lo que era Francia hasta 1970, es decir, Claro. no ven ni en Vercingetorix, ni en los Tres Mosqueteros, ni en Napoleón, ni en Carlomagno, ni en Juana de Arco. La historia de Francia es riquísima en personajes, no ven nada en ella en lo que se pueden identificar, con lo cual lo que sucede es una ruptura de cultura de las propias naciones muy fuerte. También tenemos más de un paralelismo en materia demográfica. Sí, en la actualidad los países europeos, especialmente España, tenemos que repetirlo otra vez, tienen la tasa de fecundidad más baja, una tasa que está muy alejada del relevo generacional. Y además en España cada vez hay un porcentaje mayor de los nacimientos que se hacen de o bien madre extranjera o bien madre naturalizada o que bueno, es de padres de origen extranjero. Ha habido algunos momentos en que nombres como Ali, Mohamed han sido el nombre que más se ha usado en niños recién nacidos en España. Roma terminó rechazando a sus dioses tradicionales, a sus prácticas a los gladiadores, a la efusión gratuita de sangre, la esclavitud como sistema, aunque llevó ciertamente más tiempo, y sobre todo la idea de la desigualdad natural, que era consustancial al mundo clásico y que era una de las grandes dificultades para aceptar el cristianismo, esa predicación tan extraña que decía que todos los hombres eran iguales, porque todos los hombres eran hermanos, solo se puede ser hermano cuando se es hijo del mismo padre. Sí, pero aún así era una predicación que no negaba, digamos, la identidad de los propios pueblos. Es decir, si leemos a los padres de la Iglesia, sobre todo los que vieron directamente la irrupción de estos pueblos, la invasión de los ostrogodos, o la llegada de los vándalos, o de los visigodos, en fin, digamos, toda la invasión que pudo haber de diferentes sitios, como San Agustín, que la vio con sus propios ojos. También decían, oye, a ver, hay unos pueblos que tienen que seguir existiendo, es decir, si usted llega aquí tiene que respetar unas normas, tiene que adaptarse. Hoy en día quizás lo que tenemos es una predicación justo lo contrario, lo que tenemos es toda esta idea de colectivos, ya no se cree tanto en la igualdad de todas las personas, sino que no, pues tú como eres homosexual o como eres mujer o como eres discapacitado, tú no que eres blanco tienes una serie de privilegios. Hoy en día lo que se está planteando es justo lo contrario, no se cree en la igualdad, se cree, o en aras de la igualdad, lo que se está predicando es la desigualdad. Don José María, muchísimas gracias. Esperamos tenerle próximamente, a ver si le engaño para hacer un programa sugerente, ya se lo comentaré.
Vale. Y nos vamos hoy con la frase de nuestro día, de la noche, que dice: la juventud ya no quiere aprender nada, la ciencia está en decadencia, el mundo marcha patas arriba, los ciegos guían a otros ciegos y los despeñan en los abismos, los pájaros se arrojan antes de haber echado a volar, el asno toca la lira, los bueyes bailan, María ya no ama la vida contemplativa y Marta ya no ama la vida activa, Lea es estéril, Raquel está llena de lascivia, Catón frecuenta los lupanares y Lucrecio se convierte en mujer. Es de Humberto Eco. Buenas noches.